Imagínense por un segundo todo el oro que la humanidad ha extraído a lo largo de su historia de miles de años. Los tesoros de los gobernantes egipcios, las riquezas de los señores de la antigüedad, los cofres de los galeones españoles, las legendarias reservas de las bóvedas estatales y las reservas de todos los países modernos. Junten ese metal deslumbrante en un solo lugar y fúndanlo en un bloque monolítico único. Según datos oficiales del Consejo Mundial del Oro, a lo largo de toda la historia de la civilización, de las entrañas de la Tierra, solo se han extraído unas 208.000 toneladas de este metal. Si se fundiera en un cubo perfecto, su arista mediría poco más de 21 metros. Ese volumen cabría fácilmente por completo bajo los soportes de la Torre Eiffel, dejando aún mucho espacio libre alrededor. El área de su base es más pequeña que una cancha de tenis estándar. Deténganse en esa idea. Desde niños nos han enseñado a creer que el oro es un recurso rarísimo, por el cual imperios fueron borrados de la faz de la Tierra y se libraron guerras interminables. Pero si toda la reserva mundial de todos los milenios es tan microscópica, surge una pregunta sumamente incómoda. Entonces, ¿cómo explicar la tangible y cegadora abundancia de oro con la que están literalmente bañadas las capitales históricas de Europa y Asia? Y para sentir esa brecha, basta con pasear con calma por las salas de cualquier palacio antiguo. Y allí se desarrolla una escena que contradice directamente las estadísticas frías. Miles de cúpulas colosales, innumerables agujas, estatuas de varias toneladas, interiores palaciegos, marcos macizos, bajorrelieves y fachadas de residencias. Todo está generosamente cubierto con una gruesa capa de oro. Nos explican que esto se debe al oro de pan más fino, laminado hasta un grosor de telaraña. Pero incluso un cálculo superficial revela lo absurdo de esa versión tranquilizadora. Para cubrir semejantes áreas gigantescas a la intemperie, donde el metal soporta durante décadas lluvias torrenciales, vientos huracanados, nieve corrosiva y cambios bruscos de temperatura, se necesitan toneladas de material denso. La doradura ilusoria se habría desprendido a pedazos después del primer invierno severo. Y eso solo hablando de la arquitectura exterior, sin contar los millones de kilos de vajilla de oro, candelabros macizos, muebles, elementos de carruajes, joyas y monedas de pleno peso que estaban en el uso cotidiano de cada aristócrata y monarca. Se tiene la sensación persistente de que el oro era algo así como un material de construcción y decoración prestigioso, pero bastante común, y no una rareza sagrada cuya cada onza se encerraba en sótanos bajo la custodia de un ejército entero. Permitirse semejante derroche solo es posible si había muchísimo metal. Pero entonces, ¿cómo exactamente lo extraían? Según los libros de texto, era un trabajo manual agotador y de muy baja tecnología. Las principales herramientas de los mineros eran picos de hierro pesados, palas de madera frágiles, cabrestantes primitivos y canastas tejidas. La gente bajaba a diario a minas estrechas, constantemente inundadas de agua helada, para, a la tenue luz de astillas de aceite, pasar horas cortando trozos de roca dura e inflexible. Y ahora, lo más importante. El oro casi nunca está en la tierra en forma de lingotes brillantes y listos. En la naturaleza, está disperso en partículas diminutas e invisibles al ojo. Incluso en los yacimientos más ricos del planeta, el contenido real de metal puro se mide en unos pocos gramos por tonelada entera de mineral pesado. Para obtener al menos 1 kilo de oro puro en las manos, hay que, manualmente, sin maquinaria de cantera, sin excavadoras hidráulicas ni explosivos, excavar, subir a la superficie, moler hasta convertirlo en polvo y lavar repetidamente cientos de toneladas de piedra durísima. Multipliquen eso por los millones de metros cuadrados de dorado en todo el mundo, y se habla de una necesidad constante de cientos y miles de toneladas de metal. Y como se molían montañas enteras de roca, esas montañas tenían que quedar en algún lugar. No están. La extracción masiva siempre deja en el planeta cicatrices horribles. Canteras de kilómetros de extensión, escombreras que levantan polvo, páramos sin vida de escoria procesada. Es un efecto secundario inevitable de sacar metal de la corteza terrestre. Sin embargo,
Alrededor de los principales centros históricos de Europa, no encontramos ni siquiera rastros mínimos de semejante explotación titánica. Los paisajes permanecen vírgenes y limpios, sin señales de esa destrucción que inevitablemente habría acompañado al procesamiento manual de millones de toneladas de roca. ¿Y dónde quedaron esos volúmenes astronómicos de piedra desechada? Sencillamente no existen. Y la explicación podría ser radicalmente simple. No hay escombreras porque nadie estuvo picando rocas con picos a esas escalas descabelladas. Toda la logística de la versión clásica se desmorona como un castillo de naipes. El transporte de esa época era a base de caballos, carretas de madera y caminos de tierra, totalmente dependientes de las lluvias y los barrizales. El envío regular de millones de toneladas de mineral crudo habría paralizado a cualquier estado, y el mantenimiento de un enorme ejército de mineros, su alimentación y la madera para apuntalar las minas se habrían devorado presupuestos muchísimo mayores que el valor del propio metal. Económicamente, era una pérdida total. Y aún así, los reyes seguían inundando las capitales de oro, como si no requiriera ningún esfuerzo. Entonces, tenía que haber otra fuente oculta. La respuesta se esconde en cómo se aplicaba el oro sobre las cúpulas, y ese proceso deja un rastro venenoso. La ciencia oficial nos remite a la tecnología del dorado al fuego. Su base es la amalgama, una mezcla compleja y extremadamente tóxica de oro finamente triturado y una gran cantidad de mercurio líquido. Los maestros frotaban esta pasta pesada sobre elementos de cobre y bronce, y luego los calentaban a fuego abierto. A altas temperaturas, el mercurio hervía y se evaporaba en densas nubes de vapores venenosos, mientras el oro se incrustaba firmemente en la base, formando esa capa que no se opaca. Suena lógico, hasta que uno saca la calculadora. El problema está en las proporciones. Para disolver el oro hasta obtener una pasta fluida y trabajable, se necesitaba muchísimo más mercurio. Por cada onza de metal se iban litros enteros del pesado disolvente. Hagan la cuenta mentalmente a escala de miles de metros cuadrados de cúpulas, agujas y fachadas. Por toda Europa y Asia deberían haber corrido ríos caudalosos de mercurio, miles y decenas de miles de toneladas. Y aquí aparece otra contradicción. La extracción de mercurio del cinabrio es varias veces más tóxica y complicada que la del oro. Se necesitan hornos metalúrgicos colosales, sistemas de enfriamiento y condensación de vapores y combustible ininterrumpido. Fábricas gigantes de mercurio deberían haber estado echando humo día y noche en cada esquina, pero las crónicas guardan un silencio total sobre ellas. Y entonces surge un detalle. En los tratados antiguos, el mercurio siempre aparece junto al oro. Demasiado cerca como para ser una casualidad. Oficialmente lo explican de manera simple. El mercurio es apenas un disolvente auxiliar que se evapora sin dejar rastro, dejando un resultado brillante sobre los techos de las catedrales. Pero detengámonos y hagamos otra pregunta. ¿Y si durante décadas hemos estado viendo este proceso desde el lado equivocado? ¿Y si la ecuación clásica, donde el oro es la materia prima y el mercurio una herramienta temporal, fue deliberadamente puesta de cabeza por alguien? Basta con examinar los propios elementos para descubrir un parentesco inquietantemente cercano. El oro y el mercurio tienen valores de masa atómica muy similares. Ambos son metales extremadamente pesados y densos, y su comportamiento en las reacciones deja a los investigadores encogiéndose de hombros. Su vecindad no parece una coincidencia. Y hay otra cosa que no cuadra: la complejidad del equipo. ¿Por qué los antiguos maestros construían hornos herméticos de paredes gruesas, montaban intrincados sistemas de retortas de vidrio, usaban ácidos corrosivos potentes y destilación en múltiples etapas con un control precisísimo de temperatura? Si su objetivo era solo mezclar polvo de oro ya listo con líquido y untarlo sobre un techo de cobre, ese laboratorio no corresponde en absoluto con la tarea primitiva de disolver. Son señales de una química industrial en toda regla. Suena a herejía, hasta que uno le pregunta a la física nuclear moderna, y ella responde con una claridad inesperada. Lo que hace 100 años se consideraba un delirio, hoy es un hecho científico cotidiano. La transformación de un elemento en otro es real.
En los laboratorios modernos toman mercurio líquido común, bombardean sus núcleos con neutrones de forma dirigida y obtienen oro real, 100% puro, un isótopo estable conocido como oro 197. Esto no es un truco, sino un experimento confirmado. El núcleo del mercurio está tan cerca del núcleo del oro que para la transformación basta con extraer quirúrgicamente un solo protón. La ciencia lo reconoce, pero se apresura a tranquilizar. Hoy el proceso cuesta millones y requiere una energía colosal, así que no tiene sentido comercial. Pero hagamos una comparación audaz. Lo que la modernidad resuelve con fuerza bruta, acelerando partículas en gigantescos aceleradores, en el pasado pudo haberse resuelto de otra manera, por una vía química elegante y hoy olvidada. La hipótesis es simple. Los maestros antiguos poseían el secreto de un catalizador especial que activaba la reacción nuclear directamente sobre la mesa de trabajo, a temperaturas relativamente bajas y sin enormes pérdidas de energía. Y si aceptamos esta idea, toda la historia se da vuelta. Lo que llamaron alquimia y ridiculizaron como una reunión de fanáticos junto a calderos turbios, en realidad era química industrial precisa, pragmática y del más alto nivel. Y si esto es verdad, todos los misterios anteriores se resuelven de un solo golpe. Miren cómo cada paradoja encaja en su lugar. La ausencia de escombreras gigantes se explica porque nadie estuvo masivamente picando roca dura. El deslumbrante excedente de metal en los tejados de los palacios de Europa y Asia se convierte en el resultado lógico del funcionamiento ininterrumpido de la industria química. Los reyes no necesitaban equipar peligrosas expediciones marítimas al fin del mundo, ni confiar en la suerte con frágiles galeones. Los miles de toneladas de oro necesarios se sintetizaban directamente en sus tierras a partir del mercurio líquido disponible. Y esos mismos volúmenes colosales de mercurio de los que hablábamos antes no se usaban para pegar finas láminas de oro a las estatuas. El mercurio era la principal materia prima base de todo el sistema, el fundamento a partir del cual, mediante catálisis química, se obtenían por miles de toneladas el metal puro, de pleno peso. La arquitectura del pasado brilla de manera tan deslumbrante, no porque la gente fuera fabulosamente rica, sino porque el oro se producía de forma industrial y su costo real era insignificante comparado con ese precio inflado que nos imponen hoy. Y los enrevesados tratados alquímicos con sus extraños símbolos no eran delirios de místicos, sino mapas tecnológicos y patentes cifradas que los monarcas protegían más celosamente que cualquier secreto de Estado. Esa libertad no podía sobrevivir. A alguien le estorbaba mortalmente. Hagamos la pregunta principal de cualquier investigación. ¿A quién le convenía esto? El poder absoluto se construye únicamente sobre la escasez. Si el oro puede ser sintetizado en cualquier momento por cualquier manufactura especializada, el metal pierde al instante su supervalor y se convierte en un material bonito y duradero, apenas un poco más caro que el mármol o el bronce. Y para controlar estados enteros, para financiar guerras y someter a los pueblos mediante deudas, se necesita dinero que no puede simplemente crearse en un laboratorio vecino. En el cambio de época, una nueva fuerza entra en escena: los sindicatos financieros transnacionales. Ellos entendían perfectamente la ley inquebrantable. El poder indestructible solo es posible con una escasez estrictamente controlada. Y esa escasez tuvo que crearse artificialmente, convirtiendo la abundancia en rareza. La química industrial fue primero marginada, pegándole de forma permanente la etiqueta burlona de alquimia. Los respetados maestros fueron transformados en los nuevos libros de texto en fanáticos cómicos junto a calderos sucios. Luego, con el pretexto de luchar contra la oscuridad, los laboratorios fueron destruidos y los valiosísimos tratados con fórmulas y planos de reactores fueron retirados de las bibliotecas y quemados. El vacío que quedó necesitaba llenarse, y sorprendentemente en sincronía con esto, estallaron las famosas fiebres del oro. A la gente, a través de los periódicos, se le inculcó una nueva imagen, conveniente para los bancos. El metal solo puede extraerse penosamente de la tierra en pequeñísimas partículas. El oro pasó de la categoría de recurso renovable a la de un fósil rarísimo y por eso increíblemente caro.
La escasez artificial se fijó en las mentes de generaciones y los estados se inclinaron ante aquellos pocos que controlaban las reservas antiguas y las nuevas minas. Y ese famoso cubo diminuto con aristas de 21 metros no es un hecho de la naturaleza. Es una herramienta con la que nos acostumbraron a medir el mundo. Hubo algo, pero no todo se ha contado. ¡Suscríbanse! Lo que viene es aquello que los libros de texto callaron.